Bueno, por si no me tocaba venir en campaña, he querido venir deliberadamente a este acto de presentación de la candidatura de Jerez y también a los candidatos de toda la comarca. Muy breve, porque queda todavía la figura más importante esta noche, que es el presidente del Partido Socialista, Manolo Chávez. Unas cuantas reflexiones. Mira, hace unos días yo estuve en Almendral presentando un libro de un militante que ya había muerto, socialista, Victorino Silvero, que había dejado escrito en vida todo lo que le había pasado durante la guerra y la posguerra. Y antes de presentarlo, intenté estudiarme un poco, informarme de algunas cosas de aquella época. Mira, a principios del siglo XX, y esto no son batallitas, después sacaré una conclusión, en 1902 se hizo por primera vez en Extremadura un congreso de trabajadores, congreso obrero, en Torre de Miguel Sesmero. A ese congreso obrero fue una delegación de obreros de Jerez de los Caballeros de 1902. ¿Qué reivindicaban los obreros en ese congreso obrero de Torre de Miguel Sesmero? Reivindicaban, os podéis asombrar y después lo explicaremos, reivindicaban los trabajadores en 1902 trabajar de sol a sol. ¿Cómo es posible que los trabajadores reivindicasen trabajar de sol a sol? Porque se trabajaba de luz a luz. Se trabajaba desde 2 horas antes de salir el sol hasta 2 horas después de ponerse el sol. Se trabajaba 16 horas al día. Y los trabajadores reivindicaban de sol a sol 12 en 1902. Pasarían 30 años para que en 1932 un ministro socialista, Francisco Largo Caballero, estableciese la jornada laboral de 40 horas a la semana. Y después de la guerra eso se derogó. Y pasaron 40 años más para que en 1983 un gobierno de Felipe González volviese a recuperar la jornada de 40 horas a la semana. Es decir, lo que cuestan las conquistas sociales, el trabajo que cuesta las conquistas sociales y cuántas generaciones lucharon y se sacrificaron sin ver conseguidas esas conquistas. Sin seguir, no pretendo que alguien piense que esto es una especie de batallita. Hace 25 años estuvimos aquí con Manolo. ¿Qué época era aquella? Era la época del referéndum de la OTAN. Era la época de la reforma de las pensiones de Felipe González. Y era la época de la reconversión industrial, de Altos Hornos, de Sagunto. Era una época terrible. ¿Qué se decía entonces? Que estábamos haciendo una política que no era de izquierdas, que estábamos abandonando a nuestra gente. El tiempo ha demostrado a qué condujeron aquellas medidas. Aquella reconversión que hubo que hacer porque la industria española era un desastre. La reforma de las pensiones que ha permitido desde entonces hasta esta última, hacer un sistema público potente y saneado. O el tema de la OTAN, que iba a ser la puerta de todos los males, tampoco pasó aquello. ¿Qué quiero decir con ello? De que todas las conquistas sociales, todas, de que hoy gozan los ciudadanos, todas han venido de la mano del Partido Socialista Obrero Español. Y segundo, que todas las reformas que ha habido que hacer en este país, por muy difíciles que hayan sido, han venido también de la mano del Partido Socialista Obrero Español. Las de ahora, las de la época de Felipe, y por no irnos ya a la época que he empezado a hablar de Torre de Miguel Sesmero. Porque se pueden reformar las pensiones como pretendemos nosotros, para mantener el sistema público, y otros pretenden reformarlas para demorarlas y potenciar sistemas privados. O se puede reformar la negociación colectiva para mantener el poder de los sindicatos, u otros que quieren aprovechar la reforma de la negociación colectiva para cargarse a los sindicatos. Esta es la situación. Ahora la situación es difícil, decía Margarita. Difícil era en 1979, cuando Manolo Calzao llegó al gobierno del ayuntamiento. Que no sabíamos lo que era un capítulo 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 7. Que no teníamos nada.
pero no teníamos la mala leche que hoy tiene la derecha en este país. Porque cuando llegamos al ayuntamiento podemos haber metido en la cárcel a mucha gente y no perdimos ni un segundo en meter en la cárcel porque se habían llevado el dinero, no por otra cosa. No perdimos ni un segundo y todo el mundo sabéis a quién estamos hablando. Lo nuestro era para gobernar, no para perseguir a nadie. Eso sí que es una situación difícil, con una crisis brutal, el tema de Presur, sin un duro en el ayuntamiento. Eso es una situación difícil. Y empezamos, como siempre hemos empezado los socialistas, como siempre, a hacer todo lo que había que hacer en este país, aunque en un principio alguna gente, incluso nuestra, ¿esto de qué va? Hay cosas que hay que hacer. Y hay que hacerlas desde una óptica progresista, desde una óptica socialista. Y nosotros, nuestro aval, cuando alguien duda, oye, esto va a beneficiar de verdad al electorado del PSOE, cuando alguien duda, hombre, tenemos ciertas credenciales, 130 y tantos años en este país defendiendo las conquistas sociales. No debemos suscitar dudas. Podemos entenderlo mejor o peor, pero sin pedir la fe ciega de la Iglesia, ¿verdad? Hombre, darnos un crédito porque nuestra historia nos avala, porque no hay una sola medida, no solamente de conquistas sociales, sino de conquistas individuales en este país que no hayan venido de la mano del Partido Socialista. Y mira, el discurso de la derecha en España y fundamentalmente en Extremadura tiene 3 o 4 premisas muy sencillas. Ellos piden, donde están en la oposición, como en Extremadura, lo que no practican donde gobiernan. Ellos proponen, donde son minoría, lo que no practican donde son mayoría. Por ejemplo, le piden al presidente de la Junta debates en la campaña, ahora, pero en Badajoz, capital, donde gobiernan, ni muerto. Es decir, exigen a la Junta de Extremadura menos deuda, cuando es la comunidad autónoma menos endeudada de España, pero la comunidad más endeudada, Valencia, y el ayuntamiento más endeudado, Madrid. Nos piden austeridad en una comunidad autónoma ya de por sí austera, pero en Madrid hay 70 tíos hay en la comunidad autónoma de Madrid, tíos y tías, que ganan más que el presidente del Gobierno de España. 70, ¿eh? Nos piden que apliquemos mejor la ley de dependencia, pero la aplicamos, ¿eh? No la boicoteamos, como hacen ellos donde gobiernan, que boicotean la aplicación de la ley de dependencia. Nos dicen, ayer tuvimos un debate, durante toda la campaña, durante toda esta legislatura, uno de los elementos fundamentales del discurso de la derecha era qué malo es Zapatero que nos castiga a los extremeños a través de no invertir. Y nosotros hemos estado esperando, siempre en los debates, les retábamos a que presentasen en el Parlamento una iniciativa para comparar la época de Aznar, 96-2004, y la época nuestra, 2004-2011. Ayer fue el último pleno. Como sabían que no iban a aceptar el reto, presentamos nosotros la iniciativa. ¿Y por qué no presentaron ellos esta iniciativa, aunque en todos los actos públicos en el Parlamento dicen que una de las fundamentales causas de todo el problema es que Zapatero castiga a Extremadura? Pues porque no tenían argumentos. Y ayer se los recordamos. Ayer se los recordamos. Del 96 al 2004, en esta región, invirtió el Gobierno de España 1.800 millones de euros. Y en estos 7 años, 4.508, casi el triple. Y bueno, estos son números. Claro, estos números después se trasladan a hechos. Y eso explica que durante la época del gobierno de Aznar en la Moncloa se pusiesen en Extremadura 90 kilómetros de autovía. Y, oh casualidad, en estos últimos 7 años, 250 kilómetros de autovía. No nos vayamos tan lejos. Aquí inauguró Borrell la carretera de Huelva. Del 96 al 2004, la puta travesía de este pueblo sin hacer. Hasta que volvió Zapatero, hicimos la travesía. Aunque ella cortase la cinta. Pero era todo fondo del Gobierno de España, la travesía de la 430. O sea, que no nos vayamos tan lejos. Entonces, el AVE, que es la gran reivindicación, es verdad que hay un retraso en el AVE.
Pero, hombre, si cuando llegamos al gobierno en el 2004 hubiese habido unas cuantas traviesas puestas, a lo mejor estaremos más adelantados. ¿Es poco o es mucho? Hasta ahora se han invertido 650 millones. 650 millones son 110.000 millones de pesetas, ¿eh? Que hablamos de euros como si fuese... No, 110.000 millones de pesetas. ¿Es poco o es mucho? Poco desde el punto de vista de que tenía que ir más rápido. Ahora, si lo comparamos con los 3 millones de euros que se invirtieron del 96 al 2004, es una barbaridad. Es una barbaridad. Porque esto en la política es todo como en la vida. Las cosas solamente se pueden valorar comparándolas. Y a veces se valoran cuando se pierden o cuando no se han conseguido. Y ese es el leitmotiv. Cuando aquí se dice eso, todo lo que se ha hecho en este pueblo es el plan E, que se podía utilizar en cosas mejores probablemente. Y todavía están cosas pendientes. La casa de Vasco Núñez, donde no nos dejan hacer un acto en la vida. San Agustín, a ver si damos un acto una vez allí, que todavía no ha hablado en esa antigua iglesia y llevamos 4 años pidiendo el salón. No tenemos nada en contra de este salón que siempre nos ha tratado bien, pero es que llevamos imposible. También es una obra de la época anterior. Por eso, compañeras y compañeros, con esto lo que quería llevaros a la conclusión es que cada vez tenemos que tener más certeza y más confianza en las ideas que defendemos. Porque mira, por desgracia, en este país ya hay lógicamente una división derecha-izquierda, como no podía ser de otra forma. Pero lo malo es que ahora ya se empieza a hacer una división, o tenemos que hacer una división entre gente decente y gente indecente, entre buena gente y canallas de la política. Cuando uno ve cómo se comporta toda esta casta de extrema derecha ante el hecho de una enfermedad de Alfredo Pérez Rubalcaba, cómo la mala baba, la mala leche, cómo más o menos, bueno, yo no quiero que se cure por solidaridad, quiero que se cure para ver si así va a la cárcel. Estos comentarios que surgen. Oiga, nosotros, en el mismo tiempo, se ha puesto enferma la presidenta de la Comunidad de Madrid. Oiga, pues lo que hace cualquier persona normal y decente, que se recupere lo antes posible y ya está. Yo después combatiré con ella políticamente, pero no. Esto que circula en la red, en los periódicos, en las emisoras, en las digitales, de toda la... que son el nuevo Alcázar. La gente mayor sabe a qué me refiero con el Alcázar. Ese ninguneo, ese desprecio, eso es... Ese rencor que están sembrando, eso es lo que es intolerable. Porque en el fondo obedece a una sola idea. Nosotros somos unos advenedizos cuando estamos en el gobierno. El poder por derecho divino, según su ideología, les pertenece a ellos. Dios decidió que la derecha gobernase. Entonces, cuando no gobierna es un tránsito, un accidente, un paréntesis en la historia, en el camino. ¿Y cómo van estas gentuzas a gobernar? Dicen entre ellos, en las redes, en los periódicos, en las televisiones que encima ahora las ve todo el mundo, por el morbo encima. Entonces, eso es lo que hoy también está en juego. Entonces, compañeras y compañeros, los que vayan en la lista de Jerez y del resto de los pueblos, debéis saber bien a qué ideas representáis, que son estas, que tienen 130 y tantos años de historia, que es la parte más importante de la sociedad española, que todos los adelantos, todas las modernizaciones de España han venido, con aciertos y con errores, de las manos de gobiernos socialistas. Que sois gentes que tenéis que defender siempre las ideas de justicia y de igualdad, pero también tenéis que defender el respeto y la tolerancia frente a tanto fanatismo fascistoide que nos está rodeando. Ese es vuestro reto. Nosotros debemos ser gente, respetar a todo el mundo, a las ideas que tengan. Ahora, las mías las defiendo a muerte. No hace falta insultar, ni descalificar, ni poner a parir a nadie para defender tus ideas. Estoy tan seguro de las mías que no necesito ni insultar a nadie para defenderlas. Estas son nuestras ideas. Y solemos decir con mucha frecuencia en los actos del partido, entre otras cosas porque es verdad, bueno, es que ante la crisis que estamos atravesando
el Partido Popular, el señor Rajoy, está en la tumbona fumándose un puro y no hace absolutamente nada. Ninguna propuesta, ninguna idea, ninguna alternativa. Y yo siempre digo, no, hay una propuesta del señor Rajoy a lo largo de todos estos meses. La única propuesta que ha hecho es que se adelanten las elecciones generales. La única, porque tiene mucha prisa por llegar al gobierno. Pues bien, como ha fracasado, como no lo ha podido conseguir, ahora quiere convertir las elecciones municipales en unas elecciones generales, en unas elecciones plebiscitarias. Y hay que decir con claridad que eso es una manipulación, no solamente del sentido último de unas elecciones municipales, sino que es una manipulación del voto de los ciudadanos, porque cada elección tiene su objetivo, las generales, las autonómicas y las municipales. Y nosotros, los socialistas, lo que vamos a hacer todo lo posible, lo que vamos a luchar es para que todos los ciudadanos tengan el derecho en estas elecciones de elegir a sus alcaldes y a sus concejales para lo que tienen que hacer, gobernar sus pueblos y ciudades. Y las elecciones generales, cuando lleguen su momento, y las perderán, como vamos a hacer todo lo posible para ellas. Y compañeras y compañeros, nos quedan algunos meses para las elecciones autonómicas y las elecciones municipales. Y tenemos que seguir trabajando. Vamos a seguir dando respuestas en nuestros programas electorales a los problemas que tienen los ciudadanos, a los desafíos de Jerez, de Extremadura, de España. Lo ha dicho Paco y lo ha dicho Margarita e Isabel. Estamos atravesando la peor crisis que ha tenido España y que ha tenido el planeta desde hace muchos años, desde hace 80 años. No os voy a hablar mucho de la crisis, pero es cierto, porque lo estamos viendo día a día, que la crisis está produciendo efectos graves en la ciudadanía. Hay gente que lo está pasando mal, mucha gente que lo está pasando mal. Hay gente que va al paro, que ha perdido y está perdiendo su puesto de trabajo. Hay trabajadores autónomos que han perdido su actividad. Hay pequeñas y medianas empresas que están cerrando. Hay gente que tiene mucha dificultad para acceder a un crédito, para iniciar una actividad emprendedora o para comprarse una vivienda, porque el crédito no fluye rápidamente. Entonces, si la gente lo está pasando mal, los socialistas lo estamos pasando mal, porque los problemas de los ciudadanos son nuestros problemas. Pero no nos quedamos solamente con esa posición, lo pasamos mal, no. Hay gente, como la gente del Partido Popular, que piensa que a ellos les irá mejor cuanto peor les vaya a los ciudadanos, aprovechándose de la crisis para agarrar algunos votos, cabalgando a los lomos de la crisis porque consideran que así llegan antes al gobierno. Y nosotros no. Los socialistas, lo más socialista que podemos hacer ahora, lo más socialista es sacar a España de la crisis económica. Es hacer que España recupere la senda del crecimiento económico y volver a recuperar lo que es más importante para todos los españoles, que es crear empleo, empleo y empleo. Ese es y seguirá siendo nuestro objetivo prioritario. Y lo vamos a conseguir, compañeras y compañeros. Ese es el desafío que tenemos. Alcaldes, concejales, presidentes de comunidades, gobierno de España. Y vamos a demostrarle a mucha gente que vamos a ganarle la batalla a la crisis. Se la vamos a ganar. Vamos a ganarle la batalla a la derecha, vamos a salir de la crisis y vamos a ganar las elecciones, las municipales y las autonómicas, para que Margarita sea la alcaldesa de Jerez
y Guillermo siga siendo el presidente de la Junta de Extremadura. Las encuestas van mal. Bien, como dice José Luis Rodríguez Zapatero, las encuestas hay que olerlas, pero no beberlas ni comerlas. Y no es la primera vez que las encuestas no van mal. Este partido siempre ha tenido capacidad para darle la vuelta a las encuestas. Conmemoramos el intento de golpe de Estado hace 30 años. Un intento de quebrar la trayectoria democrática de España. ¿Por qué digo esto? Porque también nos permitió apreciar en toda su dimensión el camino que España ha atravesado a lo largo de estos 30 años. Recordadlo bien: libertades, democracia, incorporación a Europa, a la OTAN también, más prosperidad, estado del bienestar, modernización de nuestra economía, presencia humanitaria en los conflictos. Por lo tanto, nos debemos de sentir orgullosos todos, los extremeños, los españoles. ¿Pero por qué digo esto? Porque los españoles hemos tenido un gran protagonismo. Es que es necesario recordar que de esos 30 años, 21 años han sido años de gobierno socialista. De los 30 años, 21 años de gobierno socialista. No es para sentirse orgulloso y satisfecho de lo que han hecho los socialistas a lo largo de la trayectoria de estos 30 años. Este año, ya que estamos hablando de aniversario, hace unas cuantas semanas, no recuerdo Paco cuándo fue, y Margarita, se aprobó el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Yo recuerdo cuando se aprobó el primer Estatuto de Autonomía de Extremadura. Los extremeños y los socialistas adquirieron un compromiso. Yo no voy a hablar de cómo era Extremadura hace 30 años, o cuando se aprobó el primer estatuto. Lo conocéis perfectamente vosotros. Pero era una tierra donde, en fin, había falta de derechos, cuando faltaba educación, cuando faltaba asistencia sanitaria. Y los extremeños, personas como Paco, como Juan Carlos, como mucha gente, adquirieron el compromiso de transformar social, política, cultural y económicamente esta tierra, Extremadura. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Ese fue el gran compromiso. Nadie puede negar que hay problemas todavía. Claro que los hay problemas. Pero nadie puede negar que Extremadura es una tierra que se ha modernizado y que se ha incorporado con pleno derecho al resto de España. Que se ha modernizado, con sus problemas, todavía con sus déficits, pero se ha incorporado. Y de eso también se tienen que sentir orgullosos los socialistas extremeños. Y ahora hay un nuevo compromiso, que es seguir adelante, que es movilizar a la gente, que es salir de la crisis, que es compartir la reforma del gobierno de España, para seguir avanzando. Y en este sentido, los ayuntamientos son capitales, son claves. Los ayuntamientos son claves. Y los ayuntamientos gobernados por los socialistas son claves porque somos conscientes de los problemas que tenemos. No para sentirse víctimas y decir, cuando se tiene un problema en el pueblo, eso la culpa la tiene el gobierno extremeño o la tiene el gobierno de la nación. No, un alcalde socialista cuando tiene un problema, sea o no sea de su competencia, dice, aquí estoy yo para arreglarlo. Y para buscar los medios para arreglarlo. Para compartir también con el gobierno extremeño o con el gobierno de España, para solucionar los problemas que es para lo que están y estamos los gobernantes. Y yo estoy totalmente convencido, compañeras y compañeros, que si nosotros seguimos trabajando, tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Y tenemos que tener confianza en los españoles. Y si tenemos confianza en los españoles, también tenemos que tener confianza en nosotros mismos, en lo que estamos haciendo.
Y yo lo que le pediría a mis compañeros, quizás es obvio pedírselo porque ellos lo saben muy bien, es que en estos momentos difíciles, también los hemos atravesado en otras etapas y los hemos superado, lo que tenemos que hacer es salir a la calle. Salir a la calle. Explicarle a la gente lo que estamos haciendo. Salir a la calle. Explicarle a la gente lo que estamos haciendo. Escucharlos también. Generar confianza, generar credibilidad, tener fortaleza, tener liderazgo, tener unidad. Y yo estoy convencido de que si lo hacemos así, tenemos una gran parte del camino recorrido y seguramente también las elecciones. Tener confianza en este partido, que se ha visto en momentos mucho más difíciles que este. Y hemos ganado, y hemos salido más fortalecidos. Confianza, fortaleza, liderazgo. Y yo lo que te quiero decir, Margarita, es que voy a venir aquí a celebrar que tú seas la alcaldesa. Gracias, compañera. Con la que el día 22 vamos a ganar las elecciones. Francisco José Piria Basilio. Francisco Rico Rubio. Pilar Cordero Cortijo. Cecilio Galván